Muy buenas noches. A nombre de la Junta Directiva y el mío propio, damos la bienvenida a este primer webinar del año 2022. Es grato volver a reunirnos y reiniciar nuestro año académico de educación médica continua. En la sección informes, dando el primer punto, la triste noticia de la partida del doctor Miguel Eusebio, quien nos dejó y nos adelantó en el paso de la vida. El doctor Eusebio fue maestro, fundador de la sociedad, muy colaborador, dejó huella y nuestra misión es continuar con su trabajo. Es importante mencionar que la sociedad no ha estado floja, hemos estado trabajando. Con decirles que el mes de marzo hicimos el primer curso para residentes en nociones básicas de climaterio, con un éxito bastante considerable, muy buena aceptación, y el curso fue en memoria de nuestro amigo Luis Danque Peralta. Tenemos, aparte hoy día, la admisión de dos colegas que se hacen miembros asociados de esta sociedad. Son la doctora Rosa Beatriz Dionisio Helera, ginecobstetra, y la doctora Ketty Adriana Nolasco Lacunza, ambos ginecobstetras con sus currículos muy bien nutridos, son aceptadas y la juramentación será efectiva el día que iniciemos nuestro congreso. Al respecto, voy informando que ya está en camino el Congreso Internacional y Nacional de Climaterio, que se va a llevar a cabo los días 16 y 17 de junio en forma híbrida, quiere decir presencial y vía Zoom. Va a ser en las instalaciones del Hotel Sol de Oro en Miraflores, y la empresa Millennium es la que está encargada de la organización logística para que lleguemos a un buen puerto. Los costos ya están, se mantienen los costos de hace 3 años para nuestros congresos. Asimismo, se va a llevar a cabo el Mundial de Climaterio en la ciudad de Lisboa, Portugal, los días del 26 al 29 de octubre. Entonces la sociedad está pensando ir con una delegación y sería interesante, los que les interese ir, formar un grupo para abaratar costos y vayamos todos los que podamos hacer. El temario del Congreso Mundial está muy interesante y de mucha actualidad. Y también nos sirve un poco para desintoxicarnos del quehacer de la vida diaria. A continuación, vamos a iniciar el primer webinar a cargo de la doctora Liana Falcón y moderada por la doctora Marlene Infanzón, ginecobstetra y mastóloga, quienes van a hablar sobre la mamografía en el diagnóstico de cáncer de mama. Importante tema para nuestra sociedad, no tomada en cuenta nunca, así que es oportunidad para escuchar y aprender. Con ustedes, la doctora Infanzón. Buenas noches. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Climaterio y a su junta directiva a la organización de esta sesión científica en la que soy invitada como moderadora de un tema muy interesante que es el rol del radiólogo en el diagnóstico de cáncer de mama. Como todos sabemos, el cáncer de mama es un gran problema para la salud pública, ya que es la enfermedad que presenta altas tasas de incidencia y mortalidad. Pero no hay duda que esta morbimortalidad
pueden ser disminuidos significativamente con la implementación de un programa bien organizado, con control, en el que incluyan la prevención, la detección temprana, lógicamente, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y la rehabilitación. Por otro lado, está demostrado que la mamografía constituye un rol muy importante y es el método más confiable y de mayor precisión a pesar de ciertas limitaciones que ya lo verán después. Como método de tamizaje, sobre todo para el hallazgo de lesiones no palpables y como método diagnóstico del cáncer de mama. Para ello es importante tener presente que la calidad de imagen es una pieza fundamental en este proceso. Hoy en día, la evolución del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama se ha visto influenciado por las innovadoras técnicas de la moderna imagenología mamaria. El objetivo final es conseguir imágenes de alta calidad con las dosis de radiación más bajas posible y reducir costos minimizando las pérdidas de tiempo y material. Por todo lo anterior dicho, por todo lo anterior mencionado, me es grato presentar esta noche a una extraordinaria profesional que es la doctora Liana Falcón Lizarazo, quien nos ilustrará y nos orientará sobre este tema. La doctora Liana Falcón Lizarazo es médico radiólogo, directora del Centro Diagnóstico por Imágenes de la Clínica Internacional, médico radiólogo con posgrado en radiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, fundadora y jefe de la primera unidad de diagnóstico integral de la mama, UDIM, en el Perú, con más de 25 años dedicada al diagnóstico por imágenes mamarias y cardiovasculares, miembro de sociedades médicas científicas nacionales e internacionales, expositora de grandes congresos nacionales e internacionales. Doctora Liana Falcón, el tiempo es suyo para esta exposición, luego del cual se harán las preguntas pertinentes para aclarar algo que haya tal vez quedado en duda. Adelante, doctora. Buenas noches a todo el público presente. Primero, agradecer las palabras de la doctora Infanzón y agradecer, por supuesto, a la Sociedad Peruana de Climaterio por haberme invitado a participar esta noche, a la doctora Dest, al doctor Rur. Yo creo que es muy importante, como dijo ya la doctora Infanzón, un tema como el que vamos a tocar esta noche. Permítanme poner, si están viendo toda mi pantalla para poder compartir. Por favor, me dicen si estoy compartiendo la pantalla adecuadamente y me están escuchando. ¿Verdad, doctora? Sí. Ok. Sí, correcto. Bueno, el encargo de la sociedad fue hablarles acerca del rol del radiólogo en el manejo diagnóstico, del cáncer de mama. Y de hecho, es un tema muy importante porque hoy por hoy se nos ha responsabilizado al radiólogo en la detección temprana del cáncer de mama y por ende en disminuir las muertes por la enfermedad. No existe prevención primaria aún del cáncer de mama y todos los esfuerzos están dirigidos a la detección temprana. De hecho, como objetivos de esta charla, yo les voy a mostrar este rol que nos toca a los especialistas dedicados a las imágenes mamarias, las indicaciones de los métodos habituales más disponibles en nuestro país para ser realistas y manejarnos dentro de nuestro contexto nacional para el despistaje, diagnóstico, ayuda en el manejo y seguimiento del cáncer de mama, acerca de la mamografía 2D y 3D tomosíntesis y la más moderna mamografía sintetizada, la ecografía mamaria y la resonancia magnética, como las imágenes dedicadas
o el método multimodalidad para la evaluación de la patología mamaria. Los métodos disponibles además para el diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico, o sea, las biopsias core, las biopsias al núcleo de la lesión, y la importancia de la correlación radiológica anatomopatológica que también nos corresponde luego de realizar estos procedimientos. Los procedimientos intervencionistas en sí, como soporte al tratamiento de la patología mamaria, es decir, no solo nos corresponde el diagnóstico, sino también el soporte durante el tratamiento o el manejo del cáncer de mama, la marcación prequirúrgica, la colocación de los clips para neoadyuvancia y las biopsias ganglionares para completar el estadiaje. De hecho, esto cada vez más importante, ya que las lesiones no palpables son nuestro foco por medio del uso de los métodos diagnósticos. Sin embargo, no puedo dejar de iniciar esta charla recordando lo que nos dijo ya la doctora, que el cáncer de mama es un problema importante de salud pública. Es el tumor maligno más frecuente en mujeres, es la principal causa de mortalidad en las mujeres por su número. Si bien es cierto, el cáncer de estómago mata más, sin embargo no es tan frecuente como el cáncer de mama. Es la sexta causa de muerte por cáncer de mama en toda la población, y aproximadamente 1 de cada 8 mujeres tendremos cáncer de mama en algún momento de nuestra vida, y ya es así en los Estados Unidos, y 1 cada 12 en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud del 2020. La mayoría de casos y de muertes se registran en países de ingresos bajos y medianos como los nuestros, y la triste noticia es que en América Latina aproximadamente el 15% ocurre en mujeres menores de 40 años de edad. En el Perú, bueno, estos son datos de la Globocan, se comporta de una manera similar, no una gran incidencia, el cáncer más frecuente en las mujeres, y también constituye un importante problema de salud pública en nuestro país. De hecho, en este reporte del Ministerio de Salud, en el año 2020, más o menos aproximadamente el 15.5% de mujeres en edad fértil tuvieron acceso o se realizaron un examen mamario. Si bien es cierto, fue durante la pandemia, pero los números tampoco son altos. Previo a la pandemia, en el 2019, solo 21.4% de estas pacientes tuvieron la oportunidad o de las mujeres tuvieron la oportunidad de un examen mamario. También en nuestro país es lamentable que la mayor cantidad de casos de cáncer de mama detectados, aproximadamente el 60%, ocurre en estadios avanzados, en estadios 3 y 4. Y cada año fallecen por lo menos 2.000 mujeres. Si bien es cierto, desde el inicio de la década de los 90, el cáncer de mama ha comenzado a disminuir, no solo por el diagnóstico temprano, no solo por el diagnóstico temprano, sino también por los tratamientos. Esto no ocurre de manera tan importante en los países en vías de desarrollo como los nuestros. La incidencia sigue en aumento. Como les dije, el año 90 la mortalidad ha comenzado a disminuir por estos dos motivos: detección temprana y tratamiento. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para la detección precoz. ¿Por qué diagnosticar cáncer de mama tempranamente? Y ahí es donde el rol del radiólogo es importante. Detectar el cáncer de mama en programas de tamizaje, de screening, de despistaje, detectar cáncer de mama en mujeres sanas, sin síntomas, porque ya está demostrado que mientras más temprano es el estadio de la enfermedad, la sobrevida a 5 años, que es como los que hacemos, estamos en oncología, medimos la sobrevida, podría llegar a ser al 100% en los estadios 0, en el estadio 1, es decir, con la detección de cáncer mínimo, que significa desde el punto de vista por imágenes cáncer menor de 1 centímetro de diámetro, e inclusive se puede hablar de curación en estos estadios tempranos. ¿Y cuál es la principal herramienta, como dijo la doctora Infanzón? ¿Cuál es la principal herramienta que contamos hasta ahora
para la detección temprana del cáncer de mama? Pues es la mamografía, el único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, en algunos trabajos hasta en el 36%. Sin embargo, esta mamografía, como un importantísimo método de screening o de despistaje, cumpliendo todos los requisitos para ser denominado de esta manera, tiene que estar acompañado de otros procedimientos complementarios para poder ser mucho más eficientes en este sentido. Más aún ahora que se ha agregado un importante factor de riesgo para el cáncer de mama, como es la densidad mamaria, que como vamos a ver posteriormente, solo vamos a poder conocerla a partir de nuestra primera mamografía. Y un poco para hablar de las mamografías, desde el año 2013, en que se inició, desde el año 1913, ya la mamografía comenzó a coger muchísima mayor tecnicismo para hacer mucho más sensibles los estudios. Todos conocemos la mamografía convencional o la mamografía analógica, aquellas en las que teníamos que revelar placas en líquidos y era una sola toma que teníamos que utilizar estetoscopios para poder analizar usando lupas, usando dispositivos especiales para poder identificar lesiones sospechosas de malignidad. Posteriormente, la mamografía digital, ¿no? Que primero hizo que los mamógrafos convencionales, los antiguos mamógrafos, se digitalizaran, es decir, se usara como unos chasis que en lugar de tener películas como las habituales, tuvieran unas películas especiales que después serán puestas en aparatos de computación para poder transformar o digitalizar esta imagen. Sin embargo, esto ya ha pasado en desuso. Si bien es cierto, al principio fue aprobado por la FDA, ya no es así en la actualidad. Ya no se deben usar este tipo de equipos y más bien se pasa a la mamografía digital directa, donde ya no se usan chasis o películas, sino se usa directamente detectores que van a permitir transformar esta imagen en una imagen digital para una manipulación digital, lo que ha permitido mejorar muchísimo la detección del cáncer de mama y que, como vamos a ver posteriormente, ha permitido también que exista una nueva tecnología, que es la tecnología de mamografía 3D tomosíntesis, ¿no? Que nos va a permitir, como les voy a mostrar, cortar la imagen en cortes de 1 milímetro para evitar la superposición y ha aumentado hasta en el 46% la detección temprana del cáncer de mama. Ahora es muy usado la adquisición mamográfica modo combo, cuando se adquiere en una misma compresión mamográfica la mamografía 2D y 3D. Asimismo, últimamente, la mamografía 3D tomosíntesis con la adquisición sola va a permitir obtener reconstrucciones con una imagen 2D, que es la mamografía sintetizada. El futuro de la mamografía es la mamografía 3D tomosíntesis con mamografía sintetizada, y en algunas marcas ya la FDA aprobó reemplazar la mamografía 2D por la mamografía sintetizada, que es una imagen 2D a partir de la mamografía 3D. Este es el esquema, lo que teníamos antes, les contaba, los cassettes con pantallas que las usábamos en reveladores. Luego estos mismos cassettes se digitalizaron y hoy día, lo que les hablo, ya no se utilizan cassettes, sino son detectores que directamente van a permitir mirar las imágenes en pantallas de alta resolución, que no son las mismas pantallas que los radiólogos usamos para leer resonancia magnética o tomografía computada. Esas pantallas tienen que tener
un mínimo de 5 megapíxeles para ser óptimas o ser adecuadas para la lectura mamográfica. Los otros métodos por imágenes digitales, como es la tomografía, la resonancia, el rayos X, pueden ser leídas en pantallas de hasta 2 megapíxeles. Entonces existen muchos requerimientos técnicos, todo lo cual y en su conjunto van a ayudar a mejorar la sensibilidad y la especificidad mamográfica. Y miren aquí, en una misma paciente, la calidad de la imagen analógica, que todavía hay algunos mamógrafos en nuestro país, frente a la moderna mamografía 2D o DR o digital directa que cuentan los mamógrafos modernos y que muchos de ellos ya tienen la capacidad de hacer mamografía 3D tomosíntesis. No solo eso, sino que también la mamografía moderna nos va a permitir tener un archivo de imágenes consecutivo para la evaluación comparativa de la paciente. Esto es importantísimo y va de la mano a que las pacientes tienen que pertenecer a unidades de mama donde los protocolos de manejo, los protocolos de control o de detección temprana de cáncer de mama estén bien establecidos. De hecho, la evidencia ha demostrado que cuando una mujer pertenece a una unidad de mama, donde sabemos qué había, qué no había, qué creció, qué apareció, qué se deformó, año tras año, vamos a poder detectar el cáncer de mama en estadios mucho más tempranos. La detección va a ser asistida por computadora. De hecho, ahora hay programas de inteligencia artificial, programas de computación asistida para mejorar el análisis de la mamografía. Bueno, esta es la representación tanto mamográfica, ecográfica del cáncer, que los radiólogos tenemos que detectar. El rol del radiólogo inicial en un programa de despistaje o de detección del cáncer de mama es identificar la lesión sospechosa de ser un cáncer. Sospechosa de ser un cáncer con diferentes grados de sospecha, ¿no? Y además, identificar cuál es el método de mayor representación o de mejor representación de esta lesión para el abordaje histopatológico mediante las biopsias core. Y aquí les muestro el BIRAX, que todos deben haber visto cuando informamos los estudios de imágenes mamarias, la clasificación del BIRAX, que es Breast Imaging Radiology Data System, que fue dado por el Colegio Americano de Radiología, la última edición en el 2013, para que todos los radiólogos consensuáramos en un mismo léxico de caracterización o descripción de nuestros hallazgos, tanto en mamografía, ecografía y resonancia magnética, para otorgarles una categoría que lo más importante era proporcionarle a ustedes, a nuestros médicos referentes, un manejo de la lesión. ¿Cómo se iba a manejar esta lesión? Si esta paciente iba a continuar con sus controles de despistaje anuales o comparativos, si necesitaba un método mamográfico complementario o de otra modalidad diagnóstica, si había una alta sospecha de malignidad que merecía un estudio histopatológico, y de hecho la categoría BIRAX 4 y 5 son categorías que dirigen los hallazgos sospechosos de los radiólogos hacia la evaluación histopatológica. Estas categorías están clasificadas de acuerdo al grado de sospecha, que van a ser posteriormente muy importantes para el correlato radiológico anatomopatológico, para evaluar la concordancia entre nuestros hallazgos radiológicos y el resultado histopatológico como consecuencia de las biopsias core o mínimamente invasivo, que hoy día son el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad, como vamos a ver. La categoría 0 nos va a dirigir
hacia la aplicación de otros métodos para completar el diagnóstico. La categoría 1 es una mamografía normal, la categoría 2 es un hallazgo benigno, la categoría 3 es un hallazgo probablemente benigno con el menos del 2% de malignidad y va a controles a intervalo corto, que en mamografía y en los métodos por imágenes nunca son menores de 6 meses, no hay controles en 3 meses, en 4 meses, en 8 meses, son 6 meses, ese es el intervalo corto, ¿ya? Porque se ha demostrado que es el momento de mayor sensibilidad y especificidad para evaluar la modificación o no de un hallazgo. De hecho, las unidades de diagnóstico de integral de la mama tenemos que ofrecer todas las modalidades de imágenes diagnósticas para llegar a este propósito, ¿no? No solo desde el punto de vista no invasivo, sino desde el punto de vista mínimamente invasivo, como son las biopsias usando guía de diferentes modalidades, ya sea mamográfica, ecográfica o resonancia magnética, dependiendo de la mayor o mejor representación de la lesión. Asimismo, colocación, soporte en el manejo, colocación de arpón en aquellas lesiones palpables inclusive, para darle al cirujano la verdadera extensión de la lesión, porque ya está demostrado que el operar y el extraer la lesión completamente sin márgenes comprometidos está implicado en el pronóstico del paciente. A veces hay lesiones palpables muy grandes, con pequeños focos de extensión peritumoral, que el cirujano no va a poder identificar durante la cirugía y se colocan entonces 2 o 3 arpones dependiendo del tamaño de la lesión. Obviamente en lesiones no palpables, que son las que ahora queremos encontrar, debemos encontrar, la colocación del arpón es indispensable. Hoy por hoy los cirujanos de mama no entran a operar sin una marcación con arpón por lo mencionado. Asimismo, para el manejo, para la quimioterapia neoadyuvante, aquella quimioterapia que dependiendo del diagnóstico inmunohistoquímico de la lesión y del tamaño de la lesión, del estadio de la lesión, tiene que ser dado antes, o el tratamiento sistémico que es dado antes de un manejo quirúrgico para evaluar la respuesta tumoral in vivo frente a los tratamientos sistémicos. Entonces se colocan clips marcando la lesión, porque podría haber una respuesta radiológica completa y desaparición de la lesión, y luego para el manejo quirúrgico no va a poder ser identificada, ¿no? El manejo quirúrgico es una de las partes más importantes, o diría uno de los tratamientos más importantes en las unidades de manejo multidisciplinario del cáncer de mama, que hoy por hoy han demostrado no solo ser más eficientes en el manejo del cáncer y en la sobrevida del paciente, sino también más eficaces en recursos. De hecho, la colocación de clips para neoadyuvancia se está convirtiendo hoy por hoy, frente al diagnóstico de la enfermedad, en un procedimiento muy utilizado, como les digo, no solo para la reducción del tumor y poder llevar a cirugías más conservadoras, con mejores resultados cosméticos para la paciente, sino también como tratamiento final en aquellos tumores que necesitamos tener el blanco, como por ejemplo, los tumores triple negativos, ¿no? Los tumores triple negativos necesitamos dejarlos en la mama para ver si el tratamiento sistémico es efectivo, haciendo controles luego de los 3 primeros cursos de quimioterapia, y en caso de que no haya modificación o no haya respuesta radiológica, pues retomar o revisar el tratamiento sistémico en estas pacientes. Todo esto ha mejorado pues la sobrevida de las pacientes. Les estoy mostrando un poco, como mi tema, el rol del radiólogo, cuáles son nuestras herramientas para hacer un diagnóstico. De hecho, en las unidades de mama tenemos que hacer
un correcto correlato clínico radiológico. No, la patología, la sospecha de un cáncer de mama va a depender mucho de la paciente, de las características de la paciente, de sus factores de riesgo, de su edad, en la premenopausia o en la posmenopausia. Y por eso las unidades tenemos un formato o una declaración de la paciente que nos va a asegurar su contacto, es decir, si nosotros necesitamos recitarla para completar evaluaciones, nos va a permitir levantar su riesgo de cáncer de mama, nos va a permitir identificar en qué momento del ciclo menstrual nos encontramos en una paciente premenopáusica para saber y ponderar los falsos positivos o no. Ustedes saben que lo ideal en el screening, en el despistaje o en el tamizaje, es realizar las mamografías entre el 5º y 15º día, luego del primer día del ciclo menstrual, aún la paciente esté sangrando, cuando las mamas ya no están hinchadas, turgentes, dolorosas, como lo están antes de la menstruación o en la fase proliferativa del ciclo. Saber si vamos a realizar una mamografía diagnóstica, es decir, en una paciente con sintomatología o una mamografía de screening. De hecho, leer separadamente mamografías diagnósticas y mamografías de screening es muy importante. Hay que leerlas separadamente. Son pacientes totalmente diferentes. De hecho, los radiólogos tenemos que entrenarnos en leer mamografías de despistaje en pacientes sanas sin síntomas. Es mucho más difícil que leer una mamografía diagnóstica, puesto que el reto es identificar el cáncer de mama en estadios iniciales, saber si la paciente tuvo una cirugía previa o no lo tuvo, cuál fue el motivo, si fue operada por una lesión de alto riesgo o no lo fue, si tiene estudios previos para poder comparar, y obviamente el examen físico, que es tan importante, ¿no? Además, saber si la paciente, una paciente con cáncer, tuvo una cirugía de conservación y tuvo una mastectomía, con qué tipo de reconstrucción, y evaluar la zona de tratamiento. Y este es un tema muy importante frente a determinar el riesgo. Sabemos que hoy por hoy, dentro de los factores importantes para determinar el riesgo de cáncer de mama en una paciente se encuentra la densidad mamaria. Hasta el 15 a 20% de riesgo de cáncer de mama durante su vida. Por eso es riesgo intermedio de la enfermedad. De hecho, pacientes de alto riesgo o con más del 20% de tener cáncer de mama son aquellas que tienen genes mutados, como los protoncogenes BRCA1 y BRCA2, aquellas pacientes que han tenido radiación al tórax previo, ya sea por tratamientos, por linfoma, etcétera. Son pacientes de altísimo riesgo, algunos síndromes genéticos también importantes. Pero la densidad mamaria hoy por hoy se ha convertido en un importante factor de riesgo intermedio para el cáncer de mama, y lo vamos a conocer, obviamente, a partir de su primera mamografía. De hecho, ya la densidad mamaria en los Estados Unidos ha hecho que se promulguen leyes que obligan a los médicos a sentarse con sus pacientes para a pacientes que tienen con mamas densas. Primero nos obligan a los radiólogos, obviamente en los informes mamográficos, categorizar el tipo de densidad mamaria, y a los médicos referentes a sentarse con sus pacientes que tienen mamas densas, a evaluar otros factores de riesgo para organizar su plan de screening o de despistaje en el resto de su vida. Es decir, si van a tener mamografías modo combo, 2D y 3D tomosíntesis asociadas siempre a una ecografía o asociadas a una resonancia magnética cada 2 años, etcétera, etcétera. Eso es leyes que comenzaron a promulgarse ya desde el 2013. De hecho, Texas fue el primer estado, y así sucesivamente hasta que en el año 2019 ya todos los estados americanos tienen estas leyes promulgadas.
Ahora hablemos de la mamografía. Como yo les dije, hay dos tipos de mamografías. Las mamografías de screening en pacientes asintomáticas, en pacientes a partir de los 40 años, y las mamografías diagnósticas. A partir de los 40 años, ¿por qué? Aquí pueden haber algunas discrepancias. De hecho, nosotros, por lo menos en la clínica, donde tenemos el primer screening oportunista con una de las más grandes aseguradoras, el screening se realiza a partir de los 40 años y cada año, es anual. Esa es la recomendación del Colegio Americano de Radiología. De hecho, yo pienso que el día que en el Perú identifiquemos los factores epidemiológicos y las características epidemiológicas del cáncer de mama, probablemente podamos establecer otros programas de screening. Sin embargo, yo creo que este es el que más está funcionando por los niveles de educación de la paciente, por los niveles de adherencia. Si no vienen cada año, imagínense si lo ponemos cada 2 años, si lo ponemos cada 3, y además estamos observando, todavía es una observación, tenemos una deuda ahí para hacer realmente un trabajo de que cada vez más en nuestro país y ya en América Latina el cáncer de mama es en mujeres más jóvenes. ¿Por qué en Suecia cada 2 años, a partir de los 50 años? ¿Por qué en Alemania a partir de los 55 cada 2 y a partir de los 50? Ellos han estudiado sus características epidemiológicas y han podido establecer este programa. Pacientes asintomáticas, ¿no? Desde los 40 años. Y aquí les muestro las categorías de densidad mamaria. Categoría A, B, C y D. En estas pacientes asintomáticas, además de buscar lesiones sospechosas de cáncer, evaluar sus factores de riesgo. Miren, en aquellas pacientes con categorías ACR, C y D, es decir, aquellas pacientes con incremento de la densidad radiológica, hay que completar el despistaje con una ecografía. Así ha sido designado por la FDA que el screening tiene que ser complementado con una ecografía. Sin embargo, en aquellas pacientes que tienen densidad mamaria, categoría A o B, y como ven, la densidad mamaria está dada por la proporción entre el tejido graso y el tejido fibroglandular residual. Aquellas pacientes, como en la categoría A, donde la mama está constituida predominantemente por tejido graso, la sensibilidad mamográfica para la identificación del cáncer puede llegar hasta el 89%. Sin embargo, en aquellas pacientes con elevada densidad mamográfica, la sensibilidad o especificidad de la mamografía cae notablemente en algunos trabajos hasta 48%. Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué hacemos la mamografía? La mamografía es el único método que nos permite identificar las microcalcificaciones como representación de un carcinoma en estadios iniciales o como un carcinoma ductal in situ, aún en mamas densas. Sin embargo, estas mamas densas podrían ocultarnos la presencia de carcinomas infiltrantes. Además, la mamografía siempre nos va a permitir identificar las características constitutivas de una mama. De nuevo, no solo para saber frente a qué paciente de riesgo estamos, sino para saber cuál es la distribución del tejido glandular, cuáles son las características mamográficas, las gruesas calcificaciones típicamente benignas, que en el estudio ecográfico complementario va a poder ser mejor valorado. De hecho, hoy por hoy, en una mujer mayor de 40 años, no se debe admitir realizar una ecografía mamaria sin tener la mamografía como mapa para este estudio ecográfico. De hecho, además, se tiene que hacer con una mamografía actualizada. ¿A qué llamamos mamografía actualizada? A una mamografía que tiene un tiempo de antigüedad no mayor a los 6 meses. Ya, esa es una mamografía actualizada. De hecho, ¿por qué?
porque la ecografía no reemplaza a la mamografía en el diagnóstico del cáncer de mama. De nuevo, yo puedo tener una ecografía totalmente negativa y tener un cáncer difuso de la mama cuya representación esté dada únicamente en la mamografía por microcalcificaciones, por un carcinoma ductal in situ difuso de tipo Comedo y que estemos obviando los focos de microinvasión. Por eso es tan importante, los radiólogos o las personas que hacen ecografía mamaria deben ser expertos en leer mamografías y deben tener la mamografía actualizada de la paciente frente a ellos para saber a qué se están enfrentando desde el punto de vista ecográfico. Ese es en pacientes, sobre todo en el screening, en pacientes asintomáticas. Miren acá, una paciente, una mama o una paciente para un screening, mama clínicamente sana, y yo diría que esto es una categoría ACRB de densidad mamaria, esta pequeña área de asimetría, ¿no?, que vemos aquí con distorsión de la arquitectura. Vamos a la ecografía, la encontramos y resultó ser un cáncer de mama no palpable en mujer sana sin síntomas, cáncer mínimo de la mama con un tumor menor de 1 centímetro. Categoría, obviamente, le decimos que es una categoría BI-RADS 0 cuando encontramos esto en mamografía, porque tenemos que ir a buscarlo en la ecografía para su mayor caracterización, y pues en la ecografía encontramos una lesión sólida de márgenes imprecisos, con sombra posterior, con características de malignidad. Si nosotros hubiéramos hecho una ecografía sin tener este mapa, esta guía mamográfica, probablemente nunca hubiéramos encontrado o dirigido, porque la ecografía es seccional, hace cortes seccionales del estudio ecográfico y tenemos que saber ir a buscar la lesión y encontrarla. Hablemos de la mamografía 3D tomosíntesis, que ha venido a revolucionar el diagnóstico del cáncer de mama y que hoy por hoy debemos exigir a todas nuestras pacientes al margen de si tienen mamas densas o no, como los últimos reportes. Por ejemplo, en este caso tenemos una mamografía 2D donde identificamos acá una pequeña zona de distorsión o asimetría si comparamos con el otro lado, y cuando podríamos decir sin una tomosíntesis que es un tejido glandular asimétrico allí. Sin embargo, cuando hacemos, una mamografía 2D, cuando hacemos la tomosíntesis, en el corte milimétrico del análisis de esta lesión, encontramos que es un pequeño tumor de márgenes espiculados con característica de sospecha. La mamografía 2D, o la mamografía convencional, que solemos pedir, se adquiere con una sola imagen con compresión de la mama. La ecografía 3D tomosíntesis, el tubo de rayos X gira en 25 grados hacia la derecha y 25 grados hacia la izquierda, 15 a la derecha, 15 a la izquierda, dependiendo del tipo del equipo con el que contemos, y va adquiriendo múltiples imágenes de 1 milímetro. ¿Cuántas imágenes vamos a tener? Dependiendo del espesor de la mama comprimida. Si el espesor de la mama comprimida tiene 6 centímetros, pues vamos a tener 60 imágenes mamográficas para analizar. La tomosíntesis, como ven, va a permitir un análisis más concreto. Acá, por ejemplo, podríamos obviar la presencia de un tumor por una superposición de densidades. Sin embargo, en la tomosíntesis vamos a poder verla. Y ustedes ya se deben estar preguntando, entonces, ¿por qué no solo se toma tomosíntesis y se sigue tomando 2D? Pues recuerden que una de las características del cáncer de mama es las microcalcificaciones agrupadas, la disposición de esas microcalcificaciones, como vamos a ver después, y en cortes de 1 milímetro, no vamos a poder tener ese conjunto de microcalcificaciones, sino las vamos a ver dispersas
cuando es una lesión sospechosa constituida por microcalcificaciones. Lo vamos a ver después. Y por eso es que todavía necesitamos esta imagen 2D. Esta es la imagen en tomosíntesis. Esta es una imagen en cine, donde vemos corte por corte. Miren cómo en la tomosíntesis vamos a poder delimitar mejor los márgenes de la lesión. Va a incrementar la detección del cáncer de mama en un 40 o un 48%, y sobre todo no el cáncer in situ, sino el que nos interesa, que es el cáncer de mama invasivo, el cáncer de mama infiltrante, el que merece un tratamiento sistémico en muchos casos, dependiendo del diagnóstico inmunistoquímico. Va a disminuir la necesidad de tomas complementarias. Antes, cuando solo teníamos la 2D, teníamos que hacer compresión para ver si se disociaba o no, magnificaciones para ver si había, mirar mejor la lesión. Va a disminuir, por lo tanto, recitar a las pacientes, va a poder determinar mejor el tamaño tumoral tan importante para el estadiaje, y la sensibilidad mamográfica para la detección de cáncer de mama en mamas densas, pues es increíble, ha superado todas las expectativas. Un ejemplo, un ejemplo aquí. ¿Preguntarle? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Continúo? Hola. ¿Continúo, doctora? Continúe, doctora, continúe nomás. Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una mamografía 2D de despistaje negativa sin lesiones, en las dos incidencias habituales, cráneo caudal y oblicuo medio lateral, de excelente técnica de adquisición, ganglio intramamario, pezones horizontales, ha abarcado todo el cono glandular, el plano de tejido graso retroconal, mamografías 2D de excelente calidad mamográfica, negativas. No encontramos lesión sospechosa de malignidad. Sin embargo, cuando hacemos la mamografía 3D tomosíntesis, oh sorpresa, miren lo que encontramos en esta mama. Un cáncer mínimo, una lesión tumoral nodular espiculada. Regresemos a la mamografía 2D. Ni siquiera en retrospectiva logramos identificar el cáncer. Miren acá un acercamiento más de la lesión. Mamografía 2D, que usualmente usábamos, mamografía 3D. Este cáncer lo íbamos a diagnosticar, pero lo íbamos a diagnosticar al año siguiente o 2 años después, pero no de esta manera tan temprana. En incidencia oblicuo lateral, oblicuo medio lateral, lo mismo. Miren la mamografía 2D, váyanse para atrás, no logran identificar este pequeño cáncer aquí. En cambio, pudo ser identificada con la mamografía 3D tomosíntesis, una pequeña lesión sospechosa de cáncer de mama, menor de 1 centímetro, solo identificada en la mamografía 3D. Luego esa lesión obviamente va a búsqueda ecográfica, ¿no? Es una lesión, y se encontró una lesión de 5 milímetros de diámetro, un cáncer de 5 milímetros de diámetro. Vamos a una búsqueda selectiva, que si no hubiéramos visto la mamografía, no hubiéramos podido haberla identificado de este tamaño. Ojo, les estoy diciendo diagnóstico de cáncer temprano. Si a esta paciente no se le hubiera indicado adicionalmente una mamografía 3D tomosíntesis, no se le hubiera detectado el cáncer temprano. Obviamente es una paciente con mama densa, una categoría ACRC de densidad mamaria, es decir, no solo tiene un riesgo incrementado para cáncer de mama, sino también un riesgo de que no podamos identificar una lesión en estadios tempranos. De nuevo, cómo se adquiere una mamografía 3D tomosíntesis y luego la mamografía sintetizada, que es lo que ahora usamos. A partir de la mamografía 3D se reconstruyen imágenes 2D que estamos aprendiendo también a evaluar muy rápidamente, a identificar cuáles son los falsos positivos y los falsos negativos de estas nuevas mamografías sintetizadas. De hecho, van a permitir la evaluación mucho mejor de las microcalcificaciones, de los contornos de la lesión. Miren, esta es una mamografía 2D normal y esta es una mamografía sintetizada, reconstruida a partir de la información de una mamografía 3D. Lo mismo acá,
esta es una mamografía convencional y esta es una mamografía sintetizada. Y las ventajas, ¿no? Permite una rápida valoración, disminuye la dosis de radiación, es útil en la valoración de mamas densas y todos los beneficios que hemos dicho. Mamografía en pacientes sintomática, con signos, es valioso también para las características de la lesión, y no solo para la lesión palpable, como esta lesión que ya vemos que está infiltrando el complejo areola-pezón, que cambia su estadio, que está retrayendo el complejo areola-pezón, sino para estudiar el resto de la mama, si no hay otras lesiones que conviertan a esto en un cáncer multicéntrico o multifocal, tan importante también para el manejo. Una lesión sospechosa, una categoría BIRAT 5 o podría ser una categoría BIRAT 4. En pacientes, voy a sacar esto, perdón. En pacientes menores de 40 años, se comienza generalmente por la ecografía. No comenzamos, en aquellas que son sintomáticas, comenzamos siempre por una ecografía. ¿Por qué? Por la sensibilidad mamográfica. Y vamos directamente, porque todas son pacientes sintomáticas, no hacemos screening a una mujer menor de 40 años, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros identificamos sospecha de microcalcificaciones en el estudio ecográfico, ¿no? Ahora sí vamos a indicar una mamografía diagnóstica en estas mujeres menores de 40 años. Generalmente en mujeres menores de 40 años, luego de identificar una lesión sospechosa en ecografía que corresponde a la sintomatología, se pide luego una mamografía diagnóstica a cualquier edad. No es dañino. A los 19 años, nuestra última paciente con cáncer de mama, joven, tuvo 19 años de edad, con microcalcificaciones, también asociadas a una masa tumoral palpable. La mamografía nos permitió evaluar la verdadera extensión de la enfermedad representada por microcalcificaciones. Miren acá, esta imagen ecográfica, esta lesión de tipo no masa en ecografía, con estas imágenes puntiformes hiperecogénicas, y hacemos una mamografía y, oh sorpresa, una extensa lesión con microcalcificaciones sospechosas que correspondió a un cáncer de mama. La ecografía, de hecho, la ecografía complementaria. Tenemos complementaria mamografía diagnóstica, ya lo vimos, como esta masa palpable, para determinar su naturaleza sólida o quística, para determinar si se trata de un quiste puro, principal o más importante patología benigna en todas las mujeres, un quiste, si se trata de una lesión sólida o si se trata de una lesión sólido-quística, que antes era conocida como los quistes complejos. Ahora ese término ya no se usa el término de lesión sólido-quística. Solo la ecografía nos va a poder dar esa caracterización de la lesión. Quiero cerrar esa caracterización de la lesión para también el abordaje histopatológico. Por eso es que nunca se debe hacer una biopsia trucutocore sin la guía ecográfica, así sea palpable, porque la guía ecográfica nos va a permitir dirigir la aguja a la zona sólida de la lesión o a la zona de mayor representatividad o de mayor sospecha de malignidad. Ecografía complementaria, mamografía de screening. Ya sabemos que siempre la vamos a solicitar, sobre todo en aquellas pacientes con incremento de la densidad radiológica, ACR categoría C o D, y en mamas negativas, en aquellas mamas, sobre todo BIRATS 1, aquellas mamas normales, pero con incremento de la densidad, se debe hacer una ecografía complementaria, y ecografía en pacientes menores de 40 años, en aquellas lesiones palpables, para su mayor caracterización, saber si son los procesos inflamatorios tan comunes en estas pacientes como las mastitis. ¿Por qué? Porque la mamografía unida a la ecografía han demostrado incrementar la detección de cáncer de mama. Miren, en este reporte antiguo, ya la doctora Berg, en un gran estudio de más de 40,000 pacientes, la CLIN 666, identificó
que hubo un aumento de 1.1 a 7.2 por 1000 el número de cáncer detectados cuando se unía la mamografía a la ecografía. Y aquí les voy a hablar un poco de la ecografía 3D ABUS, la ecografía automatizada. Tengo el orgullo de decir que fuimos en nuestra clínica, en la clínica que yo trabajo, los pioneros en tener esta tecnología desde el 2012 en que fue aprobada por la FDA. La ecografía 3D ABUS, que fue aprobada también como la FDA como complemento del screening mamográfico. Claro, no se hace screening con ecografía, pero sí con esta tecnología ecográfica que es la única ecografía que ha sido aprobada como complemento del screening mamográfico, es decir, en aquellas mamografías BRAF1 negativas, normales, en pacientes con mamas densas, ACR-C y D, sin antecedentes de biopsia o cirugía mamaria, puesto que las cicatrices podrían comportarse de manera similar a un cáncer de mama. Y es por eso que hoy por hoy lo que se evita es operar, intervenir quirúrgicamente a una paciente, digamos por las puras, sin conocer el diagnóstico. De hecho, hoy por hoy los cirujanos ya no se permiten ingresar sin un diagnóstico previo, porque el manejo quirúrgico del cáncer de mama es muy importante. No existen las biopsias quirúrgicas, y no porque lo digamos los radiólogos, porque lo dice la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, y ya les voy a enseñar un cuadro donde existen las únicas excepciones donde los cirujanos o los mastólogos van a entrar a hacer biopsias quirúrgicas. Esta es la ecografía 3D ABUS, miren, este es el transductor habitual que nosotros usamos en la ecografía convencional, y miren este gran transductor de aproximadamente 15 centímetros de longitud que permite tener imágenes volumétricas de toda la mama, y tenemos que estudiar estas imágenes ecográficas obtenidas por el tecnólogo en estaciones de lectura con softwares muy importantes, para que adquiere todo el volumen de la mama. Estas son las imágenes ecográficas nuevas con esta ecografía 3D ABUS. Este es en corte coronal, una reconstrucción 3D. Miren cómo logramos ver en esta mama densa, todo esto blanco es el tejido glandular y lo más oscuro es el tejido graso, un nódulo espiculado, un cáncer de mama mínimo que nos permite esta ecografía 3D y que no fue identificado en una mamografía de mama densa, y que probablemente pudiéramos haberlo perdido en una ecografía 2D. Diferentes cortes a diferentes profundidades. Esto ya contamos en la clínica desde el año 2012, está aprobada por una de las más grandes aseguradoras en nuestro país como complemento del screening mamográfico. Esta es la tecnóloga adquiriendo con este gran transductor en diferentes incidencias. ¿No? La ecografía 3D ABUS se toma un corte en frontal, un corte externo, uno interno, uno superior o uno inferior, dependiendo del tamaño de la mama, de la anatomía de la mama. Ahora, hagamos un resumen y todo esto sigo mostrándoles nuestro rol dentro del diagnóstico del cáncer de mama. Quiero esconder ok. ¿Cuáles son los principios para el diagnóstico? El examen clínico de hecho, la historia clínica, el examen físico, las imágenes, el uso de la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, y obviamente hacer el diagnóstico final con la histología y no la citología como se hacía antes. No debemos hacer cáncer de mama con citología. Ya no se hace punción con aspiración con aguja fina para la detección de cáncer de mama. Acuérdense que no es concluyente en el 30% de los casos, en un infradiagnóstico en el 15% de lesiones malignas, sobre todo en el importante diagnóstico de un carcinoma lobulizar, no nos va a permitir diferenciar entre un cáncer in situ y un cáncer invasivo, la diferencia para definir tratamiento. Nos va a definir los diagnósticos de lesiones benignas o de lesiones de alto riesgo. Y lo más importante
importante. No es posible en células, en citología, hacer el más importante diagnóstico del cáncer de mama, que es el diagnóstico inmunohistoquímico. El diagnóstico que nos va a poder decir si esta paciente tiene un cáncer infiltrante, luminal A, luminal B, triple negativo, HER2 positivo, para poder dar la terapia biológica, la terapia blanco, la quimioterapia tan importante y que es la que está permitiendo evitar las muertes por esta enfermedad. Miren este ejemplo tan importante, ni el examen físico ni la ecografía van a permitir distinguir con seguridad entre patología benigna y maligna, ¿no? ¿Por qué realizar aquí biopsias de mama una vez más? Porque miren, aquí esta lesión es una lesión de contornos circunscritos, más ancha que alta, paralela a la piel, sin sombra posterior, con ecos internos homogéneos, ambas muy parecidas. Pero estamos mirando más los radiólogos y tenemos que hacer una biopsia core por las características clínicas de la paciente. Core en latín significa núcleo. Vamos a hacer una biopsia al núcleo de la lesión, ¿ya? Y para conocer qué tipo de cáncer de mama, ¿no? Es el que necesitamos. Y en este caso en particular, se hizo la biopsia y miren, este es un cáncer de mama infiltrante triple negativo y un fibroadenoma. Pudiéramos haber dicho que era un fibroadenoma, pero sospechamos porque alrededor de este tumor había alteración, una reacción desmoplástica que nos estaba diciendo que había algo más, ya que había algo más, probablemente no estaba en el estudio previo, probablemente, sin embargo, un radiólogo inexperto pudo haber pensado que se trataba de un fibroadenoma. ¿Y por qué hacer una biopsia core y no hacer una biopsia quirúrgica? Este es el ejemplo más importante. Si nosotros extirpamos quirúrgicamente esta lesión, desgraciamos a la paciente de por vida. Estamos evitando poder observar in vivo el tratamiento neoadyuvante a uno de los cánceres más agresivos y de peor pronóstico, que es el cáncer triple negativo. El cáncer triple negativo, sin embargo, a pesar de que es un cáncer de estas características, es el que mejor va a responder al tratamiento sistémico de la enfermedad y nos va a poder decir el pronóstico de la paciente. Si hubiéramos sacado este cáncer quirúrgicamente, ya no tendríamos en vivo la posibilidad de evaluar la efectividad del tratamiento sistémico o del tratamiento neoadyuvante a esta paciente. ¿Y qué biopsias core? ¿Cuáles son las herramientas? De nuevo, el rol del radiólogo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para hacer estas biopsias core guiadas por imágenes? ¿Y por qué? Son biopsias menos invasivas, totalmente ambulatorias, menos cirugías innecesarias por patología benigna, que luego van a ocasionar cicatrices innecesarias que en el futuro nos van a confundir o nos van a ocultar un cáncer, menores complicaciones, es un procedimiento más rápido, una rápida recuperación, menor costo y una similar precisión diagnóstica cuando se hace correctamente con una guía adecuada. No permite un mejor y adecuado manejo de la lesión benigna o la lesión maligna, como ya hemos hablado. Y miren, esto es lo que les contaba. La Sociedad Americana de Cirujanos de Mama sacó desde el 2014 y sigue ratificándose todos los años que las únicas biopsias quirúrgicas que pueden hacerse todas derivan de una incapacidad del abordaje de biopsia core. ¿Ya? O sea, primero el paciente ve a biopsia core, es decir, cuando una lesión, por ejemplo, existe una gran discordancia entre las características de la imagen y la histología. Por ejemplo, yo he dicho que es un BRAF5, más del 95% de ser maligno, y el patólogo me contesta que es una lesión de alto riesgo o una lesión benigna, ¿no? Hay varios motivos, o es porque la biopsia no estuvo bien muestreada, no se obtuvo muestras representativas de la lesión, y ya preferimos, o las características morfológicas de la lesión nos dicen, ok,
mejor vamos a la cirugía, porque el material que se obtiene con esto no es diagnóstico. Cuando la lesión no es biopsiable por biopsia core, por la localización, una mama muy chica, pectus excavatum, etc. Pero la verdad, todas estas características hoy con la tecnología más moderna casi han sido anuladas y casi todo puede ser abordado por biopsias core. Por lo tanto, nos han dado a los radiólogos esa gran responsabilidad. Por eso es que ahora vemos radiólogos que solo nos dedicamos a patología mamaria, únicamente. No hacemos ni rodillas, ni pies, ni tobillos, ni nada. Solo patología mamaria, porque tenemos que saber cáncer de mama. Tenemos que saber tratamientos en cáncer de mama. Y nos han responsabilizado que seamos nosotros los que le digamos al cirujano, ¿sabes qué? Ya, ahora tú tienes que biopsiar, ¿no? Porque pero tienes que biopsiar acá, tienes que biopsiar con arpones, tienes que biopsiar este sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos en contextos multidisciplinarios, no trabajamos solos, trabajamos con nuestro equipo multidisciplinario de cirujanos, de mama, de oncólogos, de radioterapeutas, de patólogos, de psicólogos, etcétera, etcétera, de médicos, además genetistas, ¿no? Y acá tienen los tipos de biopsia core, la TruCut, la conocida TruCut, que solo se llama TruCut cuando se hace por ecografía, son las biopsias más frecuentes, mucho más frecuentes sobre las biopsias por aspiración al vacío, que pueden ser hechas por estereotaxia o por, guiadas por mamografía 3D tomosíntesis, hay mesas pronas, hay mamógrafos, biopsias por aspiración al vacío por ecografía o biopsias por aspiración al vacío guiadas por resonancia magnética, en aquellas lesiones llamadas MRI only, que solo tienen representación por resonancia magnética. Hoy por hoy no se debería hacer resonancia magnética si no tengo el dispositivo para hacer biopsias por aquellas lesiones que solo estoy viendo por resonancia magnética y que no estoy viendo por otro lado. Les digo porque en nuestro país se hacen en todos lados resonancia magnética, pero cuando la lesión solo se ve por ahí, entonces hay que mandarla a otro sitio y hay que volver a hacerle la resonancia. En realidad en el mundo no se debería hacer una resonancia magnética si no contamos con la capacidad de hacer esa biopsia. Y les digo porque con mucho orgullo somos los únicos en el país que tenemos la posibilidad de hacer biopsias por resonancia magnética en mi organización, en mi institución. Así que recibimos todo esto y tenemos que volver a hacer los estudios. Muchos, gracias a Dios, no merecen una biopsia por resonancia, o muchos los encontramos en ecografía y los biopsiamos por ecografía porque es mucho más económico, más fácil, etcétera, etcétera. Biopsias guiadas por ecografía, lesiones. Creo que ¿me escucharon? En ecografía, que pueden ser nódulos con microcalcificaciones o microcalcificaciones. Esta es la biopsia TruCut guiada por ecografía. Miren acá, por ejemplo, este nódulo que tiene representación mamográfica, tiene representación ecográfica, lo estamos viendo por ecografía, y también se trató de una lesión sólido-quística. Por lo tanto, vamos a dirigir la aguja de biopsia a la porción sólida de la lesión y no a la porción líquida. Además, vamos a tener de manera representativa una muestra de toda esta. Si se lo hubieran hecho solo porque se palpaba, ¿no? No hubiéramos puesto la aguja en el lugar adecuado. Esta otra lesión, nódulos con microcalcificaciones, vista en mamografía, en una mama ACR categoría A, muy fácil de identificar la lesión, siempre la buscamos por ecografía, abordamos ecográficamente porque es mucho más fácil que abordar por mamografía, ¿no? Cáncer de mama. Aquí, por ejemplo, en este caso, una paciente de 46 años, con un antecedente de biopsia por aspiración al vacío de mama derecha, de una lesión benigna en este lado, y no había nada, era una lesión benigna. Sin embargo, viene ahora, le hacemos esta mamografía modo combo,
después de un tiempo, ella tenía el antecedente de una biopsia por aspiración en la mama derecha. Ven acá este pequeño clip que está marcando la zona de la biopsia. Después de mucho tiempo viene con esta mamografía, donde encontramos esta extensa tumoración, esta extensa imagen nodular, ¿no? Que la tomosíntesis nos permite delimitar mejor los contornos, las características de esta lesión. Vamos a ecografía. Vemos acá en ecografía, determinamos su naturaleza sólido-quística, es una lesión sospechosa por su crecimiento, tiene áreas periféricas quísticas, le ponemos un BIRADS 4B, va a biopsia TrueCut, muestreamos, como les digo, todo, y salió fragmentos sueltos de carcinoma mucinoso, imagínense, carcinoma mucinoso, bien muestreado. Otra paciente, ejemplo, 62 años, asintomática, mamografía de screening, modo combo, es decir, en la misma compresión, la 2D y la 3D. Miren esta lesión aquí que puede ser mucho mejor caracterizada en la mamografía 3D tomosíntesis como dos pequeñas imágenes que tienen un puente altamente sospechosas, sin adenopatías vistas en mamografía. Lesiones menores de 1 centímetro no son buscadas en ecografía, siempre se va a búsqueda ecográfica, se identifican las lesiones, ¿no? Identificamos dos tumoraciones irregulares con comunicación entre sí, que en conjunto miden 2.1 centímetros, y hacemos el diagnóstico microscópico con biopsias TrueCut. Esta es ahora las biopsias por aspiración al vacío, cómo vamos aspirando los nódulos hasta obtener los fragmentos de tejido, y estos son los clips que utilizamos para marcar la zona de la lesión, porque a veces desaparece macroscópicamente la lesión, y si eso es un cáncer, tenemos que saber dónde estuvo para ponerle un arpón y que el cirujano pueda manejar quirúrgicamente esta lesión. Usamos agujas de diferente grosor, miren fragmentos de tejido, por eso es que es diagnóstico histológico, donde también se puede hacer coloraciones para el diagnóstico inmunistoquímico. Otro ejemplo del valor de la guía de imágenes, una lesión sólido-quística, un pequeño nódulo mural, hacemos una biopsia por aspiración, generalmente primero aspiramos el líquido, luego nos quedamos con la aguja ahí para aspirar el nódulo sólido. Miren, esto es una mamografía 3D ABUS, donde podemos ver muy bien el tipo de lesión. ¿No? Acá podemos tener muchos ejemplos, miren mamográficamente la representación en mamografía 2D, en tomosíntesis, vamos a ecografía, una lesión sólido-quística, biopsia por aspiración al vacío, acá estamos ya con la ventana de la aguja aspirando esta lesión hasta la desaparición completa, y podemos tener el diagnóstico de un papiloma ductal. Siempre colocamos un clip, porque dependiendo del tamaño y de las características, debe ir a manejo quirúrgico de la lesión. Luego, aquí ven cómo colocamos este clip. Y así también por tomosíntesis, biopsias guiadas por mesa estereotáxica 2D o 3D tomosíntesis, dependiendo. Hay muchas, ahora hay las lesiones tomo-only que solo se ven en tomosíntesis, que no se ven ni en mamografía 2D, ni en ecografía de búsqueda en segunda intención. Entonces tenemos que usar la mesa de biopsia para abordar estas lesiones y hacer el diagnóstico histopatológico. Usamos una bomba al vacío y una aguja de biopsia. Miren este ejemplo interesante, paciente 45 años, 45 años de edad, una mamografía negativa, mamografía 3D tomosíntesis le hacemos por el incremento de la densidad radiológica, y encontramos en la mamografía 3D una lesión sospechosa de ser un cáncer que la buscamos de nuevo en ecografía. ¿No? Miren aquí la representación de la lesión mamográfica. Estas también las lesiones MRI only, que tienen que ir a biopsias por resonancia magnética. Acá estamos haciendo una biopsia por resonancia magnética,
de lesiones. Generalmente son pacientes que tienen cáncer de mama y que se les hace resonancia magnética para la verdadera extensión de la enfermedad y se encuentra otra lesión sospechosa en la otra mama, o queremos saber si es una lesión multifocal que va a cambiar el manejo y no la encontramos en búsqueda ecográfica en segunda intención y tenemos que abordarla por resonancia magnética. Es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una paciente de 45 años de edad, no antecedente de riesgo, asintomática, pero encontramos una lesión sospechosa en la mamografía, vamos a la ecografía, corroboramos, se trató de un carcinoma ductal infiltrante de la mama, le hacemos una resonancia magnética para verdadera extensión de la enfermedad, porque tenía un nódulo sospechoso de ser una lesión multifocal. Esta es la lesión que hemos visto antes, y efectivamente se trató de un carcinoma ductal infiltrante de la mama y podemos categorizarla como un NM multifocal. Y podemos seguir con varios ejemplos. Este es el valor de la resonancia magnética. Las indicaciones de resonancia magnética son específicas. Recuerden que resonancia magnética es un método muy sensible, pero su especificidad es muy baja. Por eso hay que saber indicar una resonancia magnética. Tenemos a veces muchos problemas cuando se les pide a las pacientes resonancia magnética que no está indicada, porque vamos a llenarnos de ansiedades innecesarias, con muchas lesiones que terminan no siendo nada, porque la resonancia tiene que ser indicada para resolver un problema específico que mamografía, ecografía no pueden resolver. Ya, eso es bien importante. Está definido para el estadiaje, pretratamiento, verdadera extensión de la enfermedad, el control de la terapia neoadyuvante, es decir, si esta paciente va a terapia neoadyuvante, ver cómo va reduciendo hasta desaparecer el tumor. También en pacientes de alto riesgo que tienen BRCA1, BRCA2, más del 50% de tener cáncer de mama en su vida. En la evaluación es el gold estándar para la evaluación de implantes mamarios, no es la ecografía, no es la mamografía, y podemos sospechar una complicación de los implantes, es la resonancia. Y en aquellas pacientes que tienen síntomas, que se palpan algo, porque en mamografía y ecografía no encontramos una lesión definida. Ese es el valor de la resonancia magnética. También decirles cómo lo que hablamos de la correlación radiológica, anatomopatológica, que nos corresponde hacer cuando hacemos estas biopsias core. Todo en unidades de mama, diagnósticas específicas, ¿no? Estos son ejemplos. Por ejemplo, esto es un varón de 76 años de edad que se palpa un nódulo periareolar. Los varones vienen todos sintomáticos, saben que la evaluación de las lesiones, inclusive de la ginecomastia en varón, es la mamografía. Hacemos después la mamografía para caracterizar la lesión y encontramos que es una lesión tumoral que está comprometiendo además el complejo areola-pezón. Se trató de una hiperplasia ductal atípica con extensa necrosis, pero nosotros lo clasificamos como un resultado anatomopatológico discordante con las imágenes, no que el patólogo esté mal. Acuérdense que el patólogo no está mal, nunca, si es experto en patología mamaria. El correlato es con las imágenes, porque si bien es cierto, esta es una lesión de alto riesgo, que tiene que ir a cirugía, de alto riesgo asociarse a un cáncer, nuestro diagnóstico en biopsia core es discordante, por eso que decimos que el diagnóstico, esta es nuestra conclusión, este es el informe del radiólogo, ¿no? Que nosotros siempre tenemos que decir si es concordante o discordante. Son muy pocas las lesiones discordantes, la verdad, y tenemos que ser, sin embargo, el diagnóstico anatomopatológico corresponde a una lesión de alto riesgo, hiperplasia ductal atípica, clasificación RCP para biopsia core B3, por lo que debe ir a escisión quirúrgica para diagnóstico definitivo. Y se trató
de un carcinoma ductal infiltrante. Por lo tanto, se llamó una subestimación diagnóstica en la biopsia percutánea. Sin embargo, importante porque identificamos una lesión de alto riesgo en las que se evidencia malignidad en la pieza quirúrgica. Hay falsos negativos cuando son carcinomas probados en el estudio histológico de la pieza quirúrgica y en el fragmento no. Pero esto es, el número es muy, muy bajo. ¿No? Nos toca hacer estadiaje también, acompañar en el estadiaje, en la verdadero tamaño tumoral, extensión de la tumoración, ¿no? en la mama, para decidir, por ejemplo, en este caso, miren, en esta lesión, la guía ecográfica tan importante para hacer el diagnóstico de un carcinoma infiltrante, y con estos mismos fragmentos hacer el diagnóstico inmunohistoquímico. No se trató de un cáncer triple negativo, un KI 75%, muy elevado, que no expresaba receptores para estrógeno, ni para progesterona, ni tampoco para la proteína ER2. Hacemos el estadiaje, miren, por resonancia magnética, donde demostramos que está infiltrada la pared anterior del tórax, hay infiltración del músculo pectoral mayor. ¿No? El rol en el manejo, ya hablamos para no extendernos, la colocación del arpón, ¿no? Miren cómo colocamos con rejilla, luego hacemos el control de la pieza quirúrgica siempre para saber si se sacó la lesión. Se hacen en dos posiciones. Si no hay márgenes comprometidos, si el cirujano extirpó la lesión sin márgenes comprometidos. Nuestro rol como radiólogos en el manejo, post-cirugía de conservación, post-terapia neoadyuvante, usando los diferentes métodos, ejemplos en esta paciente, una paciente que viene a sus controles luego de cirugía de conservación de la mama. Doctora Falcón, perdón, su pantalla se ha detenido, no avanza. ¿Se ha detenido mi pantalla? Su pantalla, sí. ¿Desde dónde? No avanza, se ha quedado estacionada. ¿En dónde? En la mamografía. La mamografía. Ay, donde... Sí. No me diga desde cuándo y por qué no me avisaron. A ver. A ver. Dios mío, bueno, a ver. ¿Y por qué donde decían mujer de 45 años en la parte superior. ¿Y ahí está? Dos placas, no, más. Esa ya no las vi. ¿Esas ya no las vimos? No, sí la vimos todas. Siga. ¿Eso vieron? Sí. Ahí okay. Se quedó. Ahí. Esta ya sí, no la básicamente les estaba mostrando acá, aquí, esta parte ya no la vieron. No las vimos. Ya. Acá les estaba diciendo la importancia de las indicaciones de resonancia magnética de mama, ¿no? Que tienen que ser muy bien definidas, ¿no? Porque la resonancia de mama es un método muy sensible, pero la especificidad es muy baja. Entonces es importante conocer las indicaciones precisas. ¿No? Aquí, como les decía, cómo es que nosotros evaluamos la concordancia o discordancia radiológica anatomopatológica con nuestros resultados en un varón. Hicimos un diagnóstico de un tumor que también tenía representación mamográfica, fue una biopsia TUCUT, salió una hiperplasia ductal atípica. Nosotros evaluamos en nuestro informe, este es el informe del radiólogo, que había una discordancia con las imágenes, sin embargo el diagnóstico correspondía a una lesión de alto riesgo, una hiperplasia ductal atípica, por lo tanto debería ir a decisión quirúrgica. En la decisión quirúrgica efectivamente hubo una subestimación de nuestros resultados, ya que se trató de un carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Intervenimos también en el estadiaje, como en esta paciente, para el verdadero tamaño tumoral, una paciente que diagnosticamos un cáncer infiltrante, triple negativo, como ven acá, con biopsia aspiración al vacío,
como ven, no había receptores estrogénicos, progestágenos, con un Ki-67 muy elevado, tampoco expresaba la proteína ER2, un triple negativo, en este caso, bien muestreado, en una lesión sólido-quística, dirigiendo la lesión hacia el componente sólido. La resonancia magnética para verdadera extensión de la enfermedad demostró la infiltración de la pared anterior del tórax y de la piel, lo que cambia el estadio y cambia el manejo, y ahí también nuestro rol. De nuevo, más nuestro rol como radiólogo, la colocación de arpón para la marcación prequirúrgica y el manejo quirúrgico de la patología, tanto para el tratamiento inmediato al diagnóstico como para el manejo quirúrgico post-neoadyuvancia, ¿no? Aquí la colocación del arpón con las rejillas por mamografía cuando la lesión tiene representación mamográfica, o la tuvo por ecografía y colocamos un clip. El clip se ve mejor por ecografía, por mamografía, así que colocamos el arpón por mamografía. Hacemos control también del espécimen para ver si el cirujano, él siempre nos manda para saber primero si sacó el clip y luego si sacó toda la lesión residual sin márgenes comprometidos. Para el seguimiento también está nuestro rol por las imágenes, el seguimiento, luego de la cirugía de conservación, luego del tratamiento neoadyuvante, como en esta paciente con cirugía de conservación que viene a sus controles periódicos 2019 negativo, 2021, encontramos en el protocolo de spot compresivo que le hacemos a todas las pacientes del lecho quirúrgico, unas microcalcificaciones sospechosas que pueden verlas acá, que si no hubiéramos hecho este spot en esta paciente de alto riesgo, post tratamiento quirúrgico no las hubiéramos encontrado, y se trató de un islote de epitelio ductal atípico, ya una lesión de alto riesgo, ¿no? Y miren, en esta paciente qué importante. También controlamos los colgajos miocutáneos luego de reconstrucción, posmastectomía, porque pudieran crecer cáncer ahí. Hacemos mamografías a estas pacientes. Los clips para neoadyuvancia, que es obligatorio para el manejo y tratamiento quirúrgico final, ante una respuesta patológica completa, en beneficio para la cirugía conservación, como en este caso, por ejemplo, miren, esta paciente fue a neoadyuvancia, le colocamos 2 clips, y luego hubo respuesta radiológica completa, desapareció, pero le pudimos poner un arpón acá y otro acá al patólogo para la decisión. Y pudieran haber muchos ejemplos, no aquí, pero yo creo que hemos hablado mucho de nuestro rol también en el estadiaje de la axila, ¿no? Hacer la biopsia de los ganglios axilares mediante biopsias Throughput. Entonces, para resumir un poco el algoritmo diagnóstico, imagen sospechosa en mamografía, una ecografía dirigida, una biopsia percutánea, por ecografía, mamografía, confirmamos el cáncer y va a resonancia magnética, pretratamiento que también podría derivar en una biopsia guiada por resonancia magnética si encontramos otra lesión pequeña en la mama contralateral no visible por los métodos convencionales, y para descartar un NM de mama bilateral que pudiera ser diferente al NM de mama diagnosticado es importantísimo. Aquí más ejemplos, en realidad pudiéramos seguir, yo soy una apasionada, como ven, de las imágenes de la patología mamaria, mucho por discutir, la ecografía de segunda vista. No es que la primera vez hayamos hecho una mala ecografía, es que se hace una ecografía dirigida, se llama second look cuando hacemos una búsqueda de una lesión que encontramos en resonancia magnética y que no había sido previamente detectada en las mamografías ni en las ecografías, para descartar que no se trate de una lesión solo vista en resonancia magnética y que merezca una biopsia guiada por resonancia magnética. Esta fue un caso de una lesión. En conclusión, el rol del radiólogo dedicado a imágenes mamarias es en el diagnóstico, manejo, control y seguimiento. La multimodalidad de imágenes diagnósticas es importante, la evaluación pronóstica,
Y el mejor trabajo del radiólogo siempre va a estar no trabajando aisladamente, sino trabajando en el contexto del manejo multidisciplinario del cáncer de mama. Este es mi equipo de tecnólogas médicas de la unidad solo dedicadas a esto y de la cual yo me siento muy orgulloso. Somos 9 médicos en mi unidad. Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, estoy a su disposición. Hizo un poco largo este tema, pero creo que era importante abarcarlo de esta manera. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus preguntas si todavía hay tiempo. Muchas gracias, doctora Falcón, por su gran exposición. Sé que es un tema bastante amplio, pero bueno, pasaremos a algunas preguntas. Tengo acá algunas recibidas, como por ejemplo, ¿cuál es la sensibilidad de la mamografía en pacientes con implantes mamarios? Sí, es la misma. Lo que pasa es que se tiene que aplicar un protocolo de adquisición adecuado. A las pacientes con implantes mamarios se hace la técnica ECLUM, que se tiene que tomar por lo menos 2 imágenes adicionales empujando la prótesis y tratando de sacar la mayor cantidad de tejido mamario en la foto. Es mucho más fácil cuando estos implantes están colocados detrás del músculo que detrás de la glándula. Siempre podríamos perder una parte del tejido glandular. Sin embargo, ahora se adicionan, porque los equipos son mucho más modernos, con menos radiación, que nos permiten hacer imágenes adicionales de las porciones de la mama que pudieran no sacarlas con las prótesis, pero como un buen entrenamiento de la tecnóloga, ellas empujan las prótesis y tratan de obtener la mayor cantidad de tejido glandular, ¿no? Pero siempre hay que complementarla con una ecografía mamaria, y siempre en aquellas pacientes que tienen mamas muy densas y tienen prótesis retroglandulares, podríamos perder la visualización de alguna porción del equipo, pero depende de la técnica, la sensibilidad es muy buena. Doctora, y complementando esta pregunta, ¿las biopsias percutáneas en casos de implantes mamarios tendría alguna variación en cuanto si la prótesis es retromuscular o retroglandular, sobre todo para el uso del método? No, ninguna, no. Nosotros biopsiamos, la prótesis siempre la esquivamos, no hay ninguna, depende básicamente, no es que la prótesis nos vaya a decir qué método usar, depende de la lesión. No, nosotros ahora la mayoría de pacientes tienen prótesis y nosotros a todas las biopsiamos, ya sea por throughput o ya sea por VAP, dependiendo de la lesión. Depende del expertise, de cómo empujar la prótesis y llegar a la lesión. Y bueno, se han reportado escasos casos de perforación de la prótesis. Gracias a Dios a nosotros nunca nos ha pasado, siempre en el consentimiento informado está, es el riesgo-beneficio, pero cómo abordes tú por la aguja, cómo empujes la prótesis, cómo coloques a la paciente, qué método utilizas, nunca hemos dejado de hacer una biopsia porque la paciente tiene un implante y gracias a Dios hasta ahora no hemos ocasionado daño al implante, ¿no? Más importante, le explicamos a la paciente, es llegar al diagnóstico. Depende cómo se aborde la aguja, cómo dirijas la aguja, claro, cómo dispares. Sí. Acá tengo otra pregunta en la que me dice, en la mamografía 2D negativa, en pacientes asintomáticas, ¿qué tipo de mamografía, sabiendo las limitaciones, qué tipo de mamografía solicitaríamos, sabiendo las limitaciones de la mamografía 2D?
No, en realidad en mamas densas, como ya les he dicho, lo ideal es siempre pedir una mamografía 3D tomosíntesis. Hoy por hoy en los países desarrollados no se concibe tener un mamógrafo sin 3D tomosíntesis y no se concibe hacer una mamografía 2D en mama densas y 3D. Pero es más, en los últimos reportes, de repente un día tenemos tiempo de hacer presentación de casos, puedo mostrarles que ahora inclusive la tomosíntesis debe hacerse en aquellas pacientes categoría ACR A y B porque han detectado también, acuérdense que lo que queremos es detectar el cáncer mínimo, el cáncer menor de 1 centímetro, que antes no éramos capaces de identificar por ningún método, ¿no? Entonces, en una mama densa, BRAF1 negativa 2D, yo siempre haría que mi paciente se beneficie con una mamografía 3D tomosíntesis y adicionalmente con una ecografía 3D AUS. Y si no tenemos 3D AUS, hacer una ecografía Hangel, ¿no? Una ecografía convencional, para completar el diagnóstico. Ya se aprobó así la FDA, ¿no? Doctora, ¿y en esas ecografías 3D ABUS pueden hacer las biopsias percutáneas? No. Ahí no, pues ahí identificamos la lesión y luego con la ecografía normal hacemos la biopsia percutánea. Eso es solo para diagnóstico. Se identifica la lesión con la ecografía 3D AUS y luego se coge el transductor que está al lado, se ve la lesioncita y se hace la biopsia percutánea, la biopsia core, ¿no? Ya sea VAP o ya sea TruCut. Sí. Doctora, si bien es cierto, las biopsias al vacío con guía ecográfica pueden, en lesiones pequeñas, puede sacar inclusive la lesión por completo. ¿En qué casos recomendaría usted usar estas o el mamotón? No, el mamotón es una biopsia por aspiración al vacío. El mamotón es el equipo de aspiración al vacío que se usa en ecografía, en mamografía o en resonancia magnética. El mamotón es el equipo de aspiración al vacío. Lo que pasa es que hay que tener protocolos. No todas las lesiones van a aspiración al vacío. Las lesiones que que son entre 0,5 y 1 centímetro no deben ir a aspiración al vacío, porque el manejo quirúrgico, si es un cáncer, va a ser muy importante y va a depender del tamaño tumoral. Nosotros solo hacemos biopsias por aspiración al vacío cuando las lesiones son sólido-quísticas, cuando las lesiones tienen un BRAF bajo, cuando las lesiones son papilares. Ya esos protocolos, como yo digo, ya todo está escrito. Ya nosotros cogemos las grandes guías cuando son extensas microcalcificaciones y queremos una buena muestra para tratar de encontrar el componente infiltrante en ese componente in situ, hacemos VAP. Cuando el tumor es menor de 0,5 centímetros y va a ser muy difícil darle con la biopsia TruCut, porque si es menos de 0,5 centímetros y lo sacamos todo, sabemos que no va a cambiar el manejo si es un cáncer de mama. Entonces, tenemos protocolos, por eso las unidades de mamas tenemos que tener biopsias TruCut y el mamotón para hacer aspiración al vacío, dependiendo por donde mejor se vea la lesión. Si se ve mejor por mamografía, tenemos que usar el mamotón por aspiración al vacío con guía ecográfica. Si es una lesión por ecografía que deba ir a aspiración por vacío, usamos el mamotón es una marca además. Ya nosotros ya teníamos mamotón, ahora tenemos Suros. El mamotón es una marca de bomba para aspirar al vacío, ¿ya? Es verdad, pero ya tomé lo que me estaba diciendo la doctorita. Nosotros tuvimos mamotón, ahora tenemos la marca Suros, pero son bombas de aspiración al vacío que se usan con la guía dependiendo de cuál sea el mejor método de visualización de la lesión. Todos son protocolos ya definidos. Como yo digo, hoy día estamos en medicina basada en evidencia, todo está escrito, acá las cosas no se hacen porque las decimos, se hacen porque están escritas, y eso es lo más importante, ¿no? La medicina basada en evidencia. Doctora, en las mastitis no puerperales de mujeres premenopáusicas, en donde muchas veces encontramos tumor, empastamiento y enrojecimiento difuso, más no colección,
a veces esto puede confundirse con un cáncer inflamatorio de la mama. Por eso, y que muchas veces en estos casos es difícil, muchas veces no tienen traducción mamográfica. Y a la ecografía tampoco. En estos casos... ¿Cómo no tiene traducción ecográfica? Sí, doctorita. Todas las mastitis granulomatosas, inflamatorias, tienen traducción ecográfica. Mamográfica les tomamos para descartar si no hay un cáncer asociado, microcalcificaciones, pero sí se ven por ecografía, y por eso tenemos que hacer biopsias, pero biopsias con protocolo de mastitis, porque tenemos que sacar muestras para enviar al laboratorio y muestras para estudio anatomopatológico. Tenemos que sacar muestras para cultivo, para PCR, para bacilo tuberculoso. Claro. Entonces, nosotros hacemos las biopsias core guiadas por ecografía justamente para evitar los abscesos. Se hace con guía ecográfica para evitar las colecciones, las zonas de necrosis, y vamos ahí, aplicamos el protocolo de mastitis, ¿no? Pero también mandamos muestras al patólogo, porque como usted lo ha dicho muy bien, muchas se pueden confundir con cánceres inflamatorios. Entonces, tenemos que mandar, como dice usted, al patólogo a que haga también un descarte de este tipo de patología. Pero la clínica, la verdad, la clínica es básica, ¿no? Somos un país de mucha mastitis granulomatosa, ¿no? Pero en las mastitis, cuando ya hay absceso o colección, sí se ven en las ecografías, pero a veces inician solamente con un empastamiento y no hay colección. ¿Eso podría verse ecográficamente? Sí, doctorita. Es más, nosotros ahora los cirujanos en la unidad multidisciplinaria, muy hábilmente los mastólogos detectan en estadios iniciales, el doctor Laguna, que es el infectólogo, y vamos, porque acuérdese que lo peligroso es que sea un cáncer inflamatorio. Eso es lo más peligroso, porque encima está en el mismo grupo etario, un cáncer inflamatorio. Entonces, inmediatamente hacemos el diagnóstico, ¿ya? A veces primero nos lo mandan y sospechamos rápidamente que es mastitis, esperamos que haga efecto el tratamiento antibiótico, el tratamiento del paciente, pero si no, el doctor inmediatamente nos manda a hacer una biopsia y nosotros sabemos que tenemos que aplicar el protocolo para mastitis. ¿Y por qué con guía ecográfica? Por eso es fundamental, porque siempre vamos a ver la zona de edema, la zona de empastamiento, como usted le llama. Vamos a ver y vamos a dirigir la zona, la aguja, a esas zonas precisamente, y no pues a las colecciones, ni a la pus, ni a la necrosis. Por eso hacer una biopsia trúcuta a ciegas es inconcebible. Eso para mí es un delito hacer. No se debe hacer, ¿ya? O sea, no se hace en los países biopsias cores o biopsias trúcutas ciegas, ¿ya? Porque es como usted misma dice, es hacer eso, ¿no? Eso es inconcebible, ¿no? No se hace y no se debería hacer. Muy bien, doctora. En una mujer que está lactando y luego nota una aparición de un tumor en la mama, ante la posibilidad de tratarse de un galactocele, que podría ser, o la manifestación de un tumor que lógicamente puede haber galopado por el embarazo. Sí, claro. ¿Cuál sería el método radiológico que nos podría ayudar con precisión, ya que usted sabe, la mama de una mujer que lacta está llena de leche, ¿no? Oh, sí, claro. Sí, por eso le digo, los radiólogos, ese es el rol del radiólogo especialista. Una mama lactacional es una mama que nosotros debemos conocer sus características por imágenes. No, la ecografía es el método indicado y es una emergencia si clínicamente sospechamos que no es un galactocele. Es una emergencia, debe ir a ecografía. Y en ecografía, nosotros por las características de la lesión, vamos a identificar muy fácilmente si es un galactocele, ¿no? Pero a veces se confunde mucho con un cáncer, y hay cánceres de mama en el embarazo que, como usted dice muy bien, se disparan. Entonces vamos a hacer una biopsia, y cuando apenas metemos la aguja y sacamos leche, ya sabemos que es un galactocele. Pero si no, justamente hacemos una biopsia Trucut
y es una emergencia. Preferimos, como nosotros decimos, el 80% de las biopsias Throughput son benignas, y es así, ya es así, pero es un método tan fácil, tan ambulatorio, tan sensible, tan que, como decían mis maestros, la distancia entre la duda y el diagnóstico es el largo de una aguja. Hay que hacerlo, es mejor que el patólogo nos conteste que no es nada, ¿no? A que nos conteste que es cualquier cosa, a que nos conteste que es un cáncer que está comenzando. Ante la mínima duda, hay que hacer una biopsia guiada por el método, pero quien tiene la responsabilidad, y por eso este título tan bonito que ustedes me han permitido hacer esta noche, el rol del radiólogo. Yo diría, en un gran meeting del radiólogo se nos responsabilizó de evitar las muertes por cáncer de mama. Los radiólogos hoy por hoy nos hemos convertido en los responsables de que las mujeres no mueran de cáncer de mama al hacer el diagnóstico temprano. Nosotros vamos a ser los ojos de los cirujanos, de los oncólogos, a través de nuestros métodos por imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos además la obligación de hacer un diagnóstico temprano que evita la muerte por la enfermedad. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿el screening mamario desde qué edad tiene que hacerse? El screening que nosotros usamos en nuestra clínica y en el Perú, ahora he participado de un convenio por el Ministerio de Salud, aunque yo no comparto, ellos quieren que se haga cada 2 años, es a partir de los 40 años cada año. Nosotros usamos el del Colegio Americano de Radiología, ¿ya? Es una vez al año, ¿no? A partir de los 40 años de edad. En pacientes de alto riesgo, es decir, con hermana, madre o hija con cáncer de mama antes de los 50 o con factores de alto riesgo, debe comenzarse 5 años antes, a los 35 años de edad. Debe comenzarse con la mamografía de base. ¿Qué significa la mamografía de base? La mamografía que va a servir para comparar todas las futuras mamografías. ¿Ya? Entonces se comienza a los 40 años de edad. Doctora, y en las mujeres con factor de riesgo, llámese familiar o aquellas que toman terapia de reemplazo hormonal, cuyos controles son anuales, sus mamografías anuales, y que siempre cada año informan densidad mamaria, mamas densas, que se complementan lógicamente con una ecografía, y están así año tras año tras año. Es que la densidad mamaria es un estatus. Claro, es un estatus, no se les podría pedir ya directamente una mamografía 3D. Ya sí, no como doctora, screening. es más, yo diría que siempre ustedes pidan una mamografía 3D. Yo les recomendaría que nunca dejen de pedir a ninguna mujer una mamografía 3D, que deben exigirlo si quieren hacer diagnóstico temprano. Los últimos reportes han evidenciado que hasta el 48% de detección de cánceres de mama infiltrantes sobre la mamografía 2D en todos los tipos de densidades mamarias. Ese es el futuro. El futuro va a ser la mamografía 3D tomosíntesis con la mamografía sintetizada. Por favor, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Gracias, doctora. Ahora, siempre en los informes mamográficos recibimos, claro, dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Sugerencias como por decir, magnificación focal, compresión magnificada, compresión selectiva o focal. ¿Nos podría explicar en qué casos se solicitan cada uno de ellos y por qué? Sí, eso es generalmente a partir de la mamografía 2D, donde hay superposición de densidades. A veces aparecen imágenes que podría tratarse de una superposición de densidades. Entonces, cuando nosotros comprimimos, ese tejido se disocia y desaparece. Si no desaparece, es porque es un tumor. Si desaparece a la compresión, se abre, se disocia, es porque se trató de una superposición de densidades. Justamente eso es lo que evita la mamografía 3D tomosíntesis, con esta evaluación en cortes. Pero también se podría hacer magnificaciones
cuando queremos caracterizar mejor un grupo de microcalcificaciones, y eso es al margen de la tomosíntesis. Ya les dije que la tomosíntesis no evalúa microcalcificaciones, por eso no se debe dejar de hacer la 2D. Cuando queremos saber si ese grupo de microcalcificaciones que no podemos caracterizar muy bien es realmente un grupo o es una superposición, entonces comprimimos y encima se abren y desaparecen, entonces, o se dispersan, entonces ya no son sospechosas. O también la magnificación con compresión sirve para que nosotros miremos mejor las características de esas microcalcificaciones, ¿no? Y podamos catalogarlas como sospechosas, porque solo hay 3 tipos de calcificaciones en las mamas: las típicamente benignas, las probablemente benignas y las calcificaciones sospechosas. No hay otro tipo. Las probablemente benignas van a ir a control en intervalo corto, es decir, a control en un periodo de 6 meses, no en 3, no en 2, no en 4, no en 8, en 6 meses. Exactamente. Y se evalúa la estabilidad hasta 2 años. Si en 6 meses no se mueven, otro control en 6 meses. Si en 6 meses no se mueven, otro hasta 2 años. Si en 2 años ya podemos catalogar una lesión como estable y cambiar el BIRATS a categoría benigna. Muy bien, doctora. El tejido glandular puede estar presente también en la axila como tejido accesorio. Correcto. Pero también puede ser una prolongación de la cola de Spencer de la mama. En la mamografía habría alguna, nos podría ilustrar si se trata de uno o de la otra cosa, ¿no? O sea, lo importante es una cola de la mama. Sí, lo importante es incluir en incidencia oblicuo medio lateral el área de la cola, de la mama y parte de la axila, ¿no? En realidad lo importante es saber si hay un tejido glandular accesorio, porque ahí también hay que buscar cáncer, ahí tenemos también cánceres. Por supuesto. Entonces hay que evaluarlo, igual cuando las tecnólogas identifican que hay tejido glandular accesorio, porque están mirando la mamografía, por eso son tecnólogas expertas en esto, o nos llaman, o hacen una incidencia adicional si no logran sacar todo, o nosotros lo vemos en la mamografía y en el estudio ecográfico también, ¿no? Pero a veces no es muy denso ese tejido y es fácil de evaluar mamográficamente. Ok. Doctora, ¿y sobre las mamografías con contraste? Ese es otro método muy interesante, ¿no? Son muy importantes también. En general, ahora han venido a jugar un rol importante en aquellos sitios donde no contamos con resonancia magnética. Exacto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en la clínica nosotros tenemos 4 resonadores con antenas de 18 canales, los tenemos asequibles, pero, por ejemplo, si yo voy a poner en el cono sur un espistaje, la mamografía con contraste me va a ayudar muchísimo a decidir el método de biopsia, si hay una lesión sospechosa o no. Pero, por ejemplo, eso de Doppler mamográfico no existe. El Doppler solamente es una herramienta adicional que se inventó para cobrar más, creo yo, pero así como la elastografía. Ecografía con elastografía, escucho por ahí. Es otro método que nosotros también usamos, que lo tenemos en nuestros mamógrafos, pero no es algo especial, es como una herramienta más para caracterizar una lesión mamográfica, ¿no? El Doppler, todo eso nosotros usamos normalmente, pero no es que se tenga que pagar adicional por hacer una elastografía, en ecografía o un Doppler. Esa es parte de nuestro arsenal técnico en ecografía para caracterizar una lesión. Bueno, nos hemos extendido, en realidad, como ven, yo podría seguir hablando y la doctora también, creo que es tan apasionada como yo. Doctora, y ya para terminar, porque ya creo que las preguntas ya se están, es tarde. ¿Qué nos podría hablar sobre el PET scan mamario? Bueno, el PET scan en realidad se usa, ahora no tanto, en algunos países sí, para la verdadera extensión de la enfermedad, sobre todo después de tratamiento neoadyuvante, ¿no? Para ver si quedaron focos activos de cáncer, ¿no? Pero es un método de medicina nuclear que también, como el PET-CT, ayuda en pacientes con cáncer de mama.
¿no? Sí. O sea, ya en pacientes que han tenido cáncer de mama, pero exacto, no como exacto. medio de detección. No, no, bueno, es carísimo como medio de detección, o sea, no es, y además hay falsos positivos también, igual vas a tener que ir a una biopsia, ¿no? Es, sí, sí. Ok, muy Para el bien. abordaje, digo, para el abordaje, porque tienes que ver la lesión por mamografía, ecografía y no, no Ok. está, no se usa mucho para despistaje o para caracterización, ¿no? Sino para pacientes con cáncer de mama. Ok, doctora, una última pregunta, disculpe. La que quiera. En pacientes ya operadas de cáncer de mama, de cirugía de conservación, donde quedan lógicamente a la mamografía, nos informan como cicatriz radiada. Esto en el método mamográfico de 3D podría darnos luces a que si es una cicatriz radiada o es una recurrencia de enfermedad. Ya, no. Eso es lo malo, eso no. El único método que es capaz de diferenciar cicatriz de recurrencia tumoral es la resonancia magnética. No hay más. ¿Ya? Pero para eso está la evaluación comparativa. Pero además, el término cicatriz radiada es un diagnóstico histopatológico de una lesión benigna. Si usted se refiere a una cicatriz espiculada, ¿verdad? Porque cicatriz radiada, a una cicatriz con espiculaciones, sí, que confunde, muy bien, pero por eso es que los controles tienen que ser siempre periódicos, ¿no? Pero no hay manera. ¿No? Nosotros hacemos, si vemos que la cicatriz cambia, crece, aparecen micros, porque también hemos aprendido a identificar cicatriz, entonces tenemos que mandar a ese paciente a resonancia magnética, porque es el único método que puede diferenciar cicatriz de recurrencia tumoral. Inclusive nosotros, cuando miramos eso, mandamos a resonancia, pero a veces también con ecografía. Acuérdense que una paciente con cáncer de mama no hay controles, hay que meter la aguja y hacer una biopsia guiada, ¿no? Porque también no siempre vas a resonancia necesariamente. Acuérdense que resonancia no ve todos los cánceres tampoco, ¿ya? Entonces, por eso es que los radiólogos con el médico tratante y el cirujano tenemos que saber qué han hecho, qué estamos buscando, qué controles, cuáles son sus imágenes anteriores, cómo fue la representación del cáncer primario, si el cáncer primario estuvo representada por una masa o estuvo representada por microcalcificaciones. Me dejo entender, todo eso es bien importante. Miren qué importante es que los radiólogos sepamos cáncer, estemos trabajando no aislados, sino con nuestros mastólogos, con nuestros oncólogos, y todos en conjunto en beneficio de nuestras mujeres. Bueno, muy agradecida, doctora Diana Falcón, por su excelente aclaración, por su excelente charla. La verdad es que estamos muy agradecidas por todo. Y bueno, ya habrá otra oportunidad de repente en seguir conversando, porque sé que es un tema bastante grande de conversar, ¿no? Sí, claro. Gracias, doctora, por sus preguntas. Muchas gracias. Gracias al doctor Ruhr también. Sí, me he excedido. Yo podría seguir hablando, pero sí, sí, yo también. Sí. Bueno, Doctora. y como para finalizar, quería mencionar que no se olviden que el próximo mes también va a haber un webinar con el doctor Santiago Palacios de España, que va a ser muy interesante, y eso ya probablemente el doctor Ruhr, presidente de la sociedad, nos va a mencionar esto. Muy agradecida por todo. No sé si gracias. el doctor Ruhr tenga algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual yo quiero quedar a la disposición de todos ustedes para sus preguntas. Solo trabajo en clínica internacional, en la unidad de mama, en la UDIN, y me pueden encontrar ahí. Quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Ruhr. Doctora Falcón, muchísimas gracias. Una charla muy esclarecedora. Creo que nos ha desasnado un poco porque de verdad nosotros los ginecólogos y especialmente no nos abocamos tanto a estas patologías mamarias que para nosotros es importante saber algo porque nosotros damos terapia hormonal de reemplazo.
Y el temor muchas veces de la terapia es la posibilidad de un cáncer de mama. Entonces, nos ayuda mucho sus diagnósticos, su ayuda para poder dar tranquilidad a la paciente que va a recibir esta terapia. Yo le agradezco muchísimo. Así también quiero agradecer a la doctora Infasón por su brillante moderación. Y en modo de despedida, al Laboratorio ERCIL, que nos ha permitido este webinar a tiempo completo. Los invito el próximo mes, el doctor Santiago Palacios de España nos va a hacer una charla que les va a interesar. Ya les va a llegar el flyer correspondiente con el link de invitación. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Doctora, muy agradecido. Ok, gracias. Perdón, muchas gracias por su invitación. A usted. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias.